Saludos de parte del Panda Rojo. Hoy continuamos con la primera parte de El guardaespaldas de Ai, una historia escrita por Ultra-Magnus. El Panda Rojo les quiere leer la sinopsis de esta historia. Sinopsis. Yume, no puedes ir a ninguna parte. Sabes que tienes que permanecer al lado de Ai para siempre, hasta el día de tu muerte, ¿verdad? ¿Por qué no responde? No me dices que quieres estar separado de Ai. No puedes. Yume es mío. De Ai. De Ai. De Ai. De Ai. Por favor, sálvame. Parece que cambió el destino de forma equivocada. No se preocupen, el Panda Rojo tampoco entiendo la sinopsis, pero aún así el Panda Rojo comenzará a leer. Capítulo 1, la historia del mentiroso. ¿Por qué tengo que sufrir así aquí, en este momento? Oye, Yume. ¿Por qué siempre intentas ir a algún sitio? Tu casa siempre está a mi lado, ¿verdad? ¿Desde cuándo mi lugar está al lado del tuyo? Ai o si no. Entonces, está bien si esta linda Ai-chan termina así. Puaj. Jeje. La estrella en su ojo es negra, perra. Mamá. Sí, Ruby-chan. La chica que llama a Ai o si no mamá y se acerca tiene cabello naranja claro y ojos rojos, con una forma de estrella en su ojo izquierdo, similar a la de Ai. Era Ruby o si no. Mamá, si le causas muchos problemas a Yume. Detrás de Ruby hay un chico con el mismo color de pelo que ella pero con ojos azules y un patrón de estrella en su ojo derecho. Era Aguamarina o si no. Ahora ni siquiera estás tratando de ocultarlo, ¿verdad? Pero Yume ya lo sabe todo, ¿no? Mira, siempre que Yume piensa que está en desventaja, siempre pone esa cara, ¿verdad? Suspiro. Ella es un ídolo problemático en muchos sentidos. Esta es la historia de un guardaespaldas estoico que tiene que proteger a un ídolo mentiroso. Capítulo 2, El niño de los ojos muertos. Yo morí. Recuerdo vagamente cómo morí, pero no es un recuerdo que particularmente quiera recordar. Aún así, si intento recordar, mi profesión era guardaespaldas. Recuerdo haberme lanzado para proteger a la persona que escoltaba justo antes de morir, pero no tengo ningún recuerdo después de eso. Así que la única conclusión a la que puedo llegar es que ahora estoy muerto. Pero es posible pensar que estás muerto. Es posible pensar en un lugar así, sin absolutamente nada, ahora mismo. O tal vez no estoy vivo, sino que me he convertido en un fantasma después de morir. Mientras estos pensamientos llenaban mi mente, lentamente, desde el vacío oscuro, una luz brillante comenzó a fluir. ¡Wea! ¡Wea! Comencé a vivir una nueva vida. Además, renací como un bebé con la mente de un joven de 27 años de mi vida anterior. A pesar de mi voluntad, yo solo lloraba, y eso se convirtió en el detonante de mi segunda vida, que era como una fantasía. Antes de darme cuenta, habían pasado 10 años desde que comencé a vivir esta nueva vida. Si hay una diferencia con mi vida anterior es que en esta vida no tengo padres. Mis padres murieron en un accidente de tráfico cuando yo tenía 8 años. Recibí la herencia, pero como no tenía familiares que me cuidaran, me internaron en una residencia. Por suerte, mi vida no era tan difícil como para tener que tocar la herencia, así que no tuve muchas dificultades para vivir. Con el apoyo del orfanato, entré a la escuela primaria. Lo único que sentía era que mi cuerpo era diferente al de la gente común, poseía capacidades físicas abrumadoramente distintas. Piénsalo honestamente, ¿puede un niño de solo 10 años doblar barras de acero? ¿Crees que hay un estudiante de primaria que puede golpear suavemente una pared con el puño para romperla y, con un poco más de esfuerzo, derrumbarla por completo? La respuesta es no. Gracias a eso, he estado viviendo ocultando este poder hasta cierto punto. Entonces, ¿hay alguna razón por la que me llamaste, director? Había seguido con mi vida normal cuando me llamó el director del orfanato. Al entrar en la habitación del director, la persona que vi allí es ella recién llegada. Una chica con cabello morado y ojos morados se encontraba parada en silencio. Era peculiar. Las pupilas estrelladas grabadas en sus ojos me parecían muy inusuales,
pero lo que más me desconcertó al mirar a esta niña fue que sus ojos parecían muertos. Incluyendo mi vida anterior, mi edad mental ronda los 35 años. Desde mi perspectiva, la emoción en los ojos de este niño era, sin exagerar, la peor. No, quizá como a mí me falta mucho en cuanto a expresar emociones, tal vez esté proyectando, pero al menos confié en mis instintos. Este niño está roto de muchas maneras. Como si notara mi mirada, la chica me devolvió la mirada. Al mirarla, recordé de repente a un amigo de mi vida anterior que también era guardaespaldas, y un autoproclamado otaku que decía no serlo. Oye, últimamente he estado viendo un manga que pronto tendrá una adaptación al anime. Entonces. El manga, quiero decir, desde la perspectiva de haber leído el original, esta adaptación al anime está realmente bien hecha, ¿sabes? Entonces, me estás diciendo que lo vea. ¿Por qué andar con rodeos? Ay. Eres demasiado directo, ¿verdad? Eres una máquina. Se espera demasiado de alguien que siempre ha tenido poca expresión emocional. Tisk tisk, bueno, ¿qué puedo esperar de ti? En fin, el título de este anime es Oshi no Kao. Así es. Al mirar a esta chica frente a mí, recordé. La niña que tengo delante es Ai Oshino, la futura madre de Aquamarine y Ruby Oshino, las protagonistas de Oshi no Kao, y una futura ídolo perteneciente a Beko Machi. En mi vida anterior, a petición de un amigo, vi la obra original. En la original, Ai Oshino muere. La emoción que sentí en ese momento fue solo una cosa. Fue pura lástima. Sentí lástima por Ai Oshino, quien fue abandonado cuando era niño, vivió en una institución, no conoció el amor verdadero y trató de llenar ese vacío con mentiras. Antes de que la mataran al final, antes de que su vida fuera truncada, sentí lástima por Ai Oshino, quien finalmente se dio cuenta de lo que era el amor. Y sentí lástima por los niños que quedaron destrozados por la muerte de Ai Oshino. Así es, la emoción que sentí al ver Oshi no Kao no fue más que lástima. Sin darme cuenta, al ver a la verdadera Ai Oshino, sentí lástima de nuevo. Al verla allí de pie, incluso bajo mi mirada, sentí pena por ella. Sí, soy Ai Oshino, quien acaba de llegar. Como eres la más madura, te confío a este niño desde ahora. El director habló mientras nos mirábamos fijamente. Para decirlo sin rodeos, no era precisamente una buena persona. Pero eso tampoco significa que fuera mala persona. El director simplemente cumplía con su deber, y debe quedar claro que no tenía ningún apego emocional a los niños. Para mí, eso era más cómodo, así que no le presté mucha atención. En realidad, cuando el director no estaba, era yo quien ocupaba ese puesto. Así que parecía que yo, que tenía la confianza del director, debía cuidar de este niño. Entiendo. Bien, adelante. Cuídala bien de ahora en adelante. Con esas palabras, el director salió de la sala, diciendo que se iba. Después de que el director se fuera, Ai y yo nos miramos. Primero, siéntate allí. Ella asiente. Al ver a Ai sentarse en el sofá ante mis palabras, hablé. Primero me presento. Soy Yume Oshino. De ahora en adelante, yo te cuidaré. Tengo 10 años. ¿Y tú? Ai Oshino, 7 años. Bueno. Con eso, la niña se quedó en silencio. Decidí guiarla a la habitación donde viviríamos juntas. Realmente, hubiera sido mejor no recordar recuerdos como aquellos de mi vida anterior. Sentir compasión por un niño que conozco por primera vez. No había mayor absurdo que este. Capítulo 3. Está bien si quieres ser un ídolo. Vivir con Ai no fue particularmente incómodo. Como ambos éramos tranquilos por naturaleza, nos ocupábamos de nuestras tareas en silencio mientras vivíamos juntos. Al principio, parecía luchar mucho, pero a medida que continuamos viviendo juntos, pareció aliviarse un poco y Ai mostró signos de mejorar gradualmente día a día. Sin embargo, ese brillo solo se mostraba cuando estábamos solos, cada vez que salíamos, cualquier apariencia alegre desaparecía rápidamente y ella solo mostraba su yo inexpresivo. Continué brindando asesoramiento sobre la salud mental de Ai, como resultado.
Pude escuchar sobre su pasado directamente de su propia boca. Aunque ya lo sabía por haber leído la obra original, dado que este lugar en el que estoy ahora es la realidad, ver a Ai hablar de su propio pasado me hizo pensar que tal vez pueda cambiar. Mamá me golpeó hasta el final y nunca vino a recogerme. Veo. Después de que lo contara todo, levanté suavemente a Ai y la abracé en silencio. Se estremeció un instante, como sorprendida, pero pronto se hundió en mis brazos. Yume, te quedarás a mi lado para siempre. Bien. Honestamente, no lo sé. Pero al menos. Te ayudaré hasta que te conviertas en alguien que pueda valerse por sí mismo. Sí, al menos hasta que vivas una vida feliz, te ayudaré desde otra perspectiva. Bueno. Fue bueno que se me ocurriera enseñarle a este niño sobre el amor sinceramente, no con mentiras, sino. Como yo mismo no entiendo realmente la emoción llamada amor, tendré que comprenderla y pensar qué hacer por un tiempo. Y así fue pasando el tiempo. Ahí cumplió 12 años y yo 16. Ahí estaba asistiendo a la escuela secundaria y yo ya me había graduado de la escuela secundaria. ¿Cómo me gradué? Parece que este cuerpo no solo era físicamente capaz, sino también inteligente. Pensando que continuar la preparatoria era una pérdida de tiempo, por mutuo acuerdo y una prueba de inteligencia, me gradué anticipadamente mediante un programa acelerado. Volví a ser guardaespaldas. Y además, el más joven. A punto de conseguir trabajo como guardaespaldas, usé el dinero que gané de la herencia de mis padres para comprar una casa. Tras hablarlo con el director, decidí dejar las instalaciones, pero... Llévame contigo. Me voy contigo. Si no me llevas, yo. Basta. Lo entiendo, te llevaré. Jeje. De alguna manera, se enteró de que me iba de la institución. En cuanto entré, cerró la puerta, se subió a mi regazo e insistió en que la llevara conmigo. Al final, no pude resistir su insistencia y decidí llevar a Ai conmigo. Sorprendentemente, el director no dijo nada y simplemente me dijo que la llevara. Finalmente, una vez terminada la casa, tomé a Ai y salí de las instalaciones, dirigiéndonos a la casa donde viviríamos a partir de ahora. Inesperadamente, el acabado de la casa era de alta calidad. Dado el precio pagado, supongo que era lógico. Tras llegar a la casa, Ai parecía muy contenta, sonriendo mientras miraba lentamente a su alrededor. Tras dejarla sola un rato, entré primero. Esta casa unifamiliar de 2 plantas con jardín era, sinceramente, muy espaciosa. Como gasté la mayor parte de la herencia en ella, pensé que tendría que evitar grandes gastos por un tiempo. Sinceramente, ya no queda más dinero disponible, así que no importa mucho. Yam. Suspiro. Mientras miraba alrededor del segundo piso, oí la voz de Ai llamándome desde abajo. Cuando bajé al primer piso. ¿Es esta la casa donde, nosotros, viviremos a partir de ahora? Sí. No sé por qué enfatizó la parte nosotros, pero probablemente no significa mucho. Sí, es cierto, sí. Yume es, familia, después de todo. ¿Qué dijiste? Oh, nada. Ahí murmuró algo, pero no lo entendí. Si me hubiera concentrado un poco más, habría oído con claridad lo que dijo, pero, por desgracia, fui un poco descuidado en ese momento. Nunca esperé que Ai desarrollara un apego hacia mí, así que... Tercera persona, Ai Osino. Ai Osino, que ahora tiene 12 años, estaba hablando con una persona frente a ella que parecía un delincuente de tercera categoría que llevaba gafas de sol oscuras. Si algún desconocido hubiera visto esta escena, podría haberla denunciado a la policía, pero afortunadamente, ambos estaban en un café, escuchando su conversación. Entonces, ¿alguna vez has pensado en intentar ser un ídolo, aunque sea solo una vez? Realmente no he pensado en ello. No te apresures a negarte, solo una vez, en serio, si te conviertes en un ídolo, convertirse en un ídolo superior no es solo un sueño. Oye, ¿podrías por favor no adelantar la conversación por tu cuenta? Desde la perspectiva de Ai Osino, el hombre frente a ella que seguía sugiriéndole que intentara ser una ídolo era muy molesto. El único método que se le ocurrió a Ai fue
Aunque me veo así, he sufrido violencia doméstica desde pequeña, ¿sabes? Y la madre que me agredió terminó en la cárcel por robo, pero incluso después de ser liberada, nunca vino a recogerme, así que me dejaron en el centro. Bueno, eso es porque ser un ídolo se trata de dar amor a la audiencia, ¿verdad? Nunca me han amado, así que realmente no quiero hacer algo como ser un ídolo. Así que me niego. Ahí le contó a la persona que tenía frente a ella sobre sus circunstancias personales, que nunca había compartido con nadie excepto con su tutor, Yume Oshino, solo para rechazar la oferta. Pensando que esa persona pronto se rendiría, ahí estaba a punto de levantarse de su asiento cuando. No ser amado no tiene nada que ver con no poder ser un ídolo. Ah, no tienes que decirlo con sinceridad, aunque sea mentira, está bien decir que los amas, porque eso es un ídolo. Una mentira. Ante las palabras del hombre, ahí se sintió momentáneamente nerviosa, y su habitual inexpresividad se desvaneció. Su rostro pálido se enrojeció gradualmente, mostrando una expresión ligeramente avergonzada. Aunque sea mentira, puedo amar. La apariencia actual de Ai se parecía a la de un niño pequeño anhelando amor. Al final, Ai Oshino, persuadida por el hombre frente a ella, Ichigo Satou, recibió su información de contacto y decidió volver a casa para consultar con su único guardián y tal vez la persona que ama, regresando. Primera persona, Yume Oshino. Entonces, ¿quieres intentar ser un ídolo? Sí. Después de terminar el trabajo y regresar a casa, Ai, que estaba sentado en la sala de estar, inmediatamente corrió hacia mí y me puso un trozo de papel en la mano, diciendo eso. Probablemente, el cazatalentos actual fue Ichigo Satou, el presidente de Strawberry Productions, que maneja Bekomachi, el grupo al que pertenecería Ai. Honestamente, no tenía ninguna intención de impedir que Ai hiciera lo que quería. Aunque este mundo es del manga que conocí en mi vida anterior, ahora es la realidad en la que vivo. Y la Ai Oshino frente a mí no es un personaje de un dibujo, sino un ser humano real que vive en esta realidad, así que, aunque sé sobre el original, no tenía intención de interferir en su vida. Solo asumí el papel de tutor por compasión, pero ahora solo quiero que sea feliz. Si a esto le llamas sentimientos paternales, quizá lo sea, pero... No, ya soy lo suficientemente mayor para pensar así. De todos modos, lo único en lo que interferiré en la vida de Ai es en protegerla de la malicia de Hikaru Kamiki, el humano que llevó a Ai Oshino a la muerte. Por eso me uní a la agencia de guardaespaldas donde estoy ahora, y si Ai comienza sus actividades oficiales de ídolo, planeo entrar como su guardaespaldas. Como los preparativos para ello ya estaban hechos, no hubo ningún gran problema. En cualquier caso, volviendo al niño que tengo delante. ¿Qué es lo que quieres hacer? Lo primero y más importante fue la voluntad de Ai, así que... ¿Puede alguien como yo hacerlo? Bien. Ese presidente dijo que los ídolos pueden amar aunque sea mentira. No sé qué es el amor. Así que quiero entenderlo. Quiero intentar ser un ídolo. Bueno. Si quieres hacerlo, está bien. Mañana no trabajo, así que firmemos el contrato. Está bien decidir tan fácilmente. No tengo intención de impedirte que hagas lo que quieras. Así que, abre tus alas y persigue tus sueños. Yo me quedaré a tu lado y te protegeré. Al escuchar mis palabras, la expresión de Ai cambió mucho de lo habitual, y pronto, en lugar de usar una máscara, sonrió con una expresión genuinamente brillante y... Sí. Gracias, Yume. Y te amo. Bueno. Ella corrió hacia mí y me abrazó, y como no había razón para evitarlo, yo también la abracé y la levanté. Pero no sabía que ella ya era capaz de decir la palabra amor, así que pensé que quizás se estaba poniendo una máscara otra vez, pero... Fue mucho, mucho después que me di cuenta de que el te amo que ahí decía ahora era sincero. Capítulo 4, de ahora en adelante, comamos solo una agendas al día. Con solo ver su apariencia, uno podría pensar que es un matón de tercera clase que uno encontraría en la calle. Al día siguiente, cuando llevé a Ai a Strawberry Productions, dirigida por Ichigo Satou, quien la había reclutado, la persona que nos saludó no fue el presidente, Ichigo Satou, sino
Claramente esa persona era Miyako Satou. Honestamente, ¿cómo se casaron? No, no he venido aquí a pensar en cosas tan innecesarias, así que es mejor ir directo al grano. Hola, soy Yume Osino. Como tutora de Ai Osino, vine a informarme sobre las actividades relacionadas con la firma de contratos. ¿Le parece bien? Sí, sí. Un momento, por favor. El presidente está ausente por otros asuntos. Dijo que volvería en unos 30 minutos. Sí, esperaré. Ah, gracias. Entonces, por favor descansa en la oficina un rato. Sí, gracias por su amabilidad. Después de guiarnos a la oficina, la señora Miyako dijo que saldría un momento y se fue. Al verla irse, miré a Ai, que seguía medio dormido. Ai era de hecho alguien que dormía mucho los fines de semana, y como era casi de mañana, le resultaba difícil estar despierta. Inesperadamente, Ai estaba muy débil por las mañanas. Así que a menudo tenía que ir a su habitación para despertarla o incluso llevarla a la mesa del comedor. Finalmente, incapaz de resistir el sueño, Ai comenzó a usar mi regazo como almohada para dormir y le acaricié suavemente la cabeza y decidí esperar tranquilamente a que llegara el señor Satou. Comprobando vagamente el paso del tiempo, cuando habían pasado unos 30 minutos. Jaja, jaja, ja. Lo siento por hacerte esperar. Está bien, primero recupera el aliento lentamente. Sí. Gracias, Ju. Se escuchó un sonido de carrera apresurada, y luego la puerta se abrió con un ruido sordo, y la persona que entró era efectivamente Ichigo Satou. Por cierto, desde que escuché el sonido de alguien corriendo apresuradamente desde afuera del edificio antes, ya había cubierto ambos oídos de Ai con mis manos, para que no se despertara y continuara durmiendo con respiraciones ligeras. Al ver su rostro ligeramente sonrojado, pensé que la temperatura en esta oficina podría ser un poco alta, pero como este cuerpo es diferente a los demás, no se pudo evitar. Después de escucharme y recuperar un poco el aliento, Ichigo Satou arrastró su cuerpo de aspecto cansado y se sentó en el sofá frente a mí, entregándome el sobre con documentos que sostenía en su mano derecha. Entonces, ¿eres el tutor de la niña? Sí, soy Yume Osino. Ah, sois quizás familia. Ah, ahora que lo pienso, mi apellido es igual al de Ai. No sé si significan algo parecido, pero probablemente no tengan mucha importancia. Así es. Al menos hasta que Ai crezca y se establezca, seguiré siendo su tutor. Ah, no eres familia biológica. Si lo crees por el apellido, desafortunadamente, compartimos el mismo apellido, no somos familia biológica. Venimos del mismo centro, pero ahora ambos nos hemos ido, y yo solo cuido de Ai por separado. Honestamente, casi se complicó, pero gracias a la empresa para la que trabajo ahora, pude convertirme en el guardián de Ai sin mayores problemas. Entonces, ¿cuántos años tienes, si se puede saber? Ah, tengo 16 años. Ya tengo trabajo. Y puedes hablar con naturalidad. Eres mayor que yo, ¿verdad? Ah, jaja, supongo que sí. Solo oyéndote hablar, me cuesta creer que tengas 16 años. Veo. No pude evitarlo porque mi edad mental ya se acerca a los 40. Gracias a eso, mi forma de hablar poco a poco se va volviendo similar a mi vida anterior, pero honestamente, el habla no es un gran problema, y dado que esta forma de hablar es cómoda, no se puede evitar, supongo. El presidente Satou me miró por un momento, luego a Ai durmiendo en mi regazo y dijo. Entonces, sobre que Ai se convierta en un ídolo, hay, quizás alguna carga. Por el tono que parecía considerarnos a Ai y a mí, pude notar que esta persona definitivamente no era una mala persona. Si Ai dice que quiere hacerlo, no tengo intención de detenerla. Ai debería vivir su propia vida, así que la cuidaré desde afuera. Entonces, puedo escuchar primero sobre los planes. En realidad, habiendo sido guardaespaldas en mi vida anterior, tuve mucho trabajo relacionado con ídolos, así que sabía todo sobre los aspectos oscuros y difíciles de la industria. Por eso tenía que ser aún más cauteloso, y si todos los miembros de Bekomachi estuvieran reunidos, podría haber algunos que sintieran celos o intimidaran a Ai.
Así que, para evitarlo, naturalmente tenía el deber de escuchar al presidente Satou delante de mí. Jaja, eres realmente impresionante. Bueno, primero. Al final, hablamos durante casi 2 horas y, extrañamente, Ai no se despertó durante esas 2 horas. Tras enterarme de los planes en parte y revisar cuidadosamente los documentos en nombre de Ai, que aún dormía, junto con toda la información relacionada con las ganancias, firmé como tutor. En cuanto terminé, Ai abrió los ojos como si hubiera estado esperando y me miró. ¿Dormiste bien? Sí. Bien. Honestamente, como sus movimientos eran un poco antinaturales a partir de la mitad, sabía que ya estaba despierta, pero no dije nada. Me di cuenta de que estaba fingiendo dormir porque era perezosa, así que simplemente le di un golpecito suave en la frente mientras ella continuaba acostada. ¡Ay! Te lo merecías. Sí. Entonces, puedo traer a Ai aquí a partir de mañana. No, primero pienso enviarla a una compañía de teatro que conozco. Una compañía de teatro. Probablemente la compañía de teatro de la que habla el presidente Satou es la Lalai. Allí conocerá a Hikaru Kamiki y tendrá la oportunidad de conocer a Aquemerino Sino y Rubio Sino. Si Hikaru Kamiki intenta forzarlo, por supuesto que lo detendré, pero si ambos están de acuerdo en formar una relación, no tengo intención de interferir con eso. Si interfiero y ocurre algún extraño efecto mariposa, podría convertirse en algo que no pueda manejar. Y como la identidad de esa chica de la obra original no está clara, tuve que ser lo más cauteloso posible. Entiendo. Entonces, debo asumir que Ai será enviada a la compañía de teatro en medio de sus actividades. Sí, ya que primero necesita hacer algunas actividades. ¿Escuchaste eso, Ai? Te lo explicaré más tarde en casa. Sí. Parece que esta parte no ha cambiado nada. Esta personalidad tan egocéntrica no se adapta en absoluto. Por suerte, parece recordar mi nombre con regularidad, pero aún no ha memorizado ni siquiera el nombre del señor Satou. Me preocupa el futuro. Entonces, me despido por hoy. Me voy, Saiko-san. Es Satou. Froté suavemente la cabeza de Ai, que era egocéntrico hasta el final, y salí del edificio. ¡Ah! Ten paciencia. Por supuesto, lo froté suavemente. Suavemente. Tercera persona, Ai Osino. Ai Osino, que se había despertado temprano por la mañana, estaba de muy mal humor. En realidad, eran alrededor de las 10 a.m., por lo que no era tan temprano, pero para Ai, que normalmente dormía profundamente hasta el mediodía los fines de semana, salir a las 10 a.m. no era una gran elección. Si fuera otra persona, nunca habría salido, pero como fue petición de Yume, salió incluso por la mañana. Arrastrando su cuerpo medio dormido, intentó salir de la casa de Yume, pero Yume la levantó suavemente cuando estaba a punto de colapsar. Yume, tengo sueño. Suspiró. Con Ai gimiendo mientras Yume la sostenía, Yume finalmente la cargó en su espalda y salió, y Ai no pudo evitar sentir algo cálido en su pecho y una sonrisa extendiéndose en su rostro. Pero afortunadamente, como estaba en la espalda de Yume, Ai no tenía que preocuparse de que se viera su expresión. Cuando Yume, cargando a Ai, llegó a Strawberry Productions, primero bajó a Ai y le tomó la mano para entrar al edificio. Al entrar al edificio, al ver que la persona que los recibía era una mujer, el brillo en los ojos de Ai se desvaneció al instante. Tras confirmar que la mujer llevaba un anillo en el dedo anular izquierdo, los ojos de Ai recuperaron su brillo y volvió a sentir sueño. En la oficina a la que fueron guiadas, Ai, incapaz de resistir el sueño, finalmente se durmió usando el regazo de Yume como almohada. Antes de dormirse, sintió la mano de Yume acariciando su cabeza y se durmió sintiéndose bien. Aproximadamente 1 hora después, Ai se despertó de su sueño, pero deliberadamente mantuvo los ojos cerrados, continuando acostada en el regazo de Yume, y cada vez que se sentía un poco incómoda, cambiaba un poco su posición y escuchaba la conversación entre los dos. La mayor parte de la conversación entre ambas giró en torno a su trabajo, y aunque Ai agradecía la sinceridad de Yume, también sentía una punzada en el pecho. Finalmente,
Al terminar la conversación, Yume despertó a Ai, que fingía dormir, y... Entonces, me despido por hoy. Me voy, Saiko-san. Es Satou. La sorprendieron mientras fingía dormir y le frotaron suavemente la cabeza. ¡Ah! Ten paciencia. Primera persona, Yume Oshino. Después de salir de Strawberry Productions, Ai y yo nos dirigimos a un café cercano y, como siempre, pedí un americano helado y Ai pidió un parfait de chocolate dulce. Y la comida favorita de Ai era Häagen-Dazs. Gracias a eso, el congelador siempre estaba lleno. Ya parecía que le estaba dando un helado demasiado sofisticado, pero no me disgustó particularmente la forma en que terminé concediendo las peticiones de Ai. Mientras la observaba comer el parfait apropiadamente, Ai, que me estaba mirando, cubrió el parfait con ambas manos y dijo: No te daré ninguno. No lo necesito. Con una atmósfera de, me lo comeré todo yo solo, esa aparición fue bastante, patética pero linda, así que decidí dejarlo pasar. Ai continuó comiendo el parfait mientras tarareaba, y mientras yo revisaba nuevamente los documentos que recibí antes. Hola, Yume. Ai, que probablemente había terminado el parfait, golpeó la mesa con ambas manos y me llamó. Pensando que tal vez querría otro parfait, estaba a punto de llamar al personal cuando... no necesito otro parfait. ¿Es eso así? Yume, ¿crees que soy un cerdo? Está bien comer un poco más cuando eres joven. Pero aún así, alimentarla con demasiadas cosas dulces podría no ser bueno. Parece que últimamente he sido demasiado indulgente con Ai. Cuando lleguemos a casa, debería empezar por encargarme de la Häagen-Dazs. Decidí tomar medidas que harían que Ai se desesperara si se enterara, sin dudarlo. Entonces, si no se trata de otro parfait, ¿de qué se trata? ¿Puedo hacerlo bien? Si Ai puede hacerlo bien o no. Honestamente, no lo sé. Pero desde que me convertí en su tutor, decidí confiar en ella lo máximo posible pidiéndole su opinión, así que ahora probablemente sea mejor darle un poco de coraje. Ai, como dijo el señor Satou, tienes talento. ¿Talento? Sí. Así es. Incluso si no supiera nada de mi vida anterior, habría podido reconocer claramente el talento de Ai. Ai Oshino, ella tiene el carisma para atraer a la gente. Quizás Ai tendrá diferencias con los miembros del equipo Ai del al que se unirá. Definitivamente habrá miembros que canten mejor que Ai Oshino. Definitivamente habrá miembros que bailen mejor que Ai Oshino. Habrá miembros que sean más fluidos y mejores en actividades relacionadas con la industria del entretenimiento y la actuación que Ai Oshino. Pero el talento que percibo en Ai radica en el carisma para liderar a alguien, así que estoy seguro de que nadie puede igualar a Ai en este talento. Es por eso que tengo en alta estima a Ichigo Satou, quien evaluó el talento de Ai mejor que nadie. Y si Ai Oshino, como en la obra original, entra a la compañía de teatro y comienza a aprender actuación seria, mentira. Bueno, si hay un proceso en el que Ai continúa con sus actividades de ídolo, creo que es posible que alcance la cima de los ídolos. Ai, tu talento sin duda te permitirá brillar. Así que confía en el señor Satou, quien te identificó por tu talento. Si aún te sientes inseguro, confía en mí. Siempre creeré en ti. Sí. Ya sea que mi consuelo funcionara o no, con una expresión iluminada. Entonces cómprame otro parfait de chocolate. Ella pidió atrevidamente otro parfait y, pensando que terminaría así, pedí un parfait más para ella. Y tan pronto como llegamos a casa, cuando anuncié que de ahora en adelante solo comeríamos una Häagen-Dazs al día, la expresión desesperada de Ai me resultó bastante divertida. Capítulo 5, ¿no quieres esperar 4 años? Había pasado una cantidad considerable de tiempo desde que Ai terminó su contrato y comenzó sus actividades de ídolo. Entonces, significaba que el comienzo de la historia original se acercaba. Yo tenía 19 años, Ai 15, y ella continuaba sus actividades como el centro inquebrantable de Bekomachi. Me sentí un poco aliviado al escuchar que Ai se había hecho amigo de los otros miembros de Bekomachi después de unirse a Ichigo Production. Después de su debut oficial,
el guardaespaldas asignado para protegerla durante sus actividades de ídolo fui, por supuesto, yo. La empresa a la que pertenecía ahora era una gran agencia de guardaespaldas de Japón que todo el mundo conocía y, a través del trabajo continuo, había logrado asegurar un puesto ejecutivo a la edad de 19 años, no como empleado regular. Usando ese privilegio, me ofrecí como voluntario para ser el guardaespaldas de ahí, y el director, que conocía mis circunstancias, aceptó contratarme para Ichigo Production, donde ahí estaba afiliado, excepto por incidentes importantes, por lo que actualmente fui enviado allí. Mientras tanto, ahí, mientras progresaba con sus actividades de ídolo, fue a estudiar actuación en una compañía de teatro como lo sugirió Sato Ichigo durante el contrato, y la persona que recomendó la compañía Laleli fue Kaburagi Masaya. Gracias a eso, tuve que familiarizarme con Kindaichi Toshiro, el representante de la compañía Laleli, y después de usar el poder de la compañía hasta cierto punto para investigar, sin encontrar problemas importantes, les confié ahí. Entonces, ya casi es la hora. Hoy también ahí estuvo activa en la compañía Laleli, y yo estuve sentada en un café afuera del edificio, tomando café hasta que ella terminó. Y el mayor problema probablemente fue que sabía que ahí formaría una relación con Kamiki Hikaru y daría a luz a gemelos, los personajes principales, así que no estaba de un humor particularmente alegre. Pero no tenía intención de interferir. No, sentí que no debía hacerlo. Fue por una pequeña ansiedad que si evitaba ese incidente y la visión del mundo que conocía cambiaba, podría volverse imposible proteger a Ai con mi conocimiento actual. Honestamente, después de aproximadamente medio año de unirse a la compañía Laleli, las expresiones de Ai se habían diversificado y gradualmente se estaba transformando en el ídolo ideal, por así decirlo. Sus expresiones faciales iban aumentando y ahora se hacía visible el rostro de una mujer perfecta, así que pensé que, afortunadamente, mi elección no estaba equivocada. Cuando terminé mi café, llegó un mensaje a mi teléfono personal, y el remitente era Ai. Ya terminé, así que Yume debería venir a recogerme de inmediato. Entonces la estrella es negra. Por alguna razón, Ai siempre usa el color negro cuando usa emoticones. Me levanté de mi asiento y entré al edificio de la compañía Laleli, donde Ai me esperaba. Al saludar a los demás miembros del personal y llegar a la sala de espera, vi a otros miembros de la compañía, y entre ellos, las figuras más destacadas eran Oshino Ai y Kamiki Hikaru, estos dos. Se reían y charlaban como si estuvieran teniendo una conversación interesante, y todos los miembros excepto yo observaban con expresiones complacidas, pero yo era diferente. En ese momento, esos dos llevaban máscaras, mentiras, y hablaban. ¿Por qué? ¿Qué salió mal? ¿Dónde salieron mal las cosas? Desde fuera parecían amigables, pero desde mi perspectiva se estaban mirando unos a otros. No sería una exageración decir que despreciaban la existencia del otro. Mi intuición era mejor que la de los demás, por lo que mis pensamientos actuales probablemente no estaban equivocados. Primero, si esto continúa, podría salir mal, así que decidí llevarme a Ai. Vine a recoger a Ai. Ah, Yume. Cuando llamé a Ai, ella corrió hacia mí con su cara habitual, agarró mi mano derecha y... Bueno, me voy ahora. Ella intentó jalarme, pero debido a la diferencia de físico, podría haber sido difícil, así que cuando agarró mi mano para jalar, yo también salí. Y antes de salir de la habitación, revisé el rostro de Kamiki Hikaru una última vez y, desde un ángulo que solo él podía ver, articulé estas palabras. Si haces algo que no uses, te mataré, mocoso. No sé si lo entendió, pero la expresión de Kamiki Hikaru se puso rígida, y al verlo sudar, me sentí satisfecho y me dejé guiar por ahí. Aunque ahí me estaba tirando, antes de que me diera cuenta, yo estaba guiando a Ai, y cuando nos subimos al auto proporcionado por la empresa. Ag. Yume, ya no tienes ningún horario aparte, ¿verdad? Pero no soy tu manager. O en este punto, no eres mi manager. Ai. Soy guardaespaldas, guardia de seguridad. No tengo tiempo para gestionar tu agenda. ¿En serio? No, quizás el pasado era más cómodo. Últimamente, como sus expresiones se diversifican,
no sé cómo reaccionar. Yume todavía es débil ante esto, Suspiro. Ai había comprendido perfectamente su talento en la compañía Laleli y lo estaba utilizando activamente. La persona utilizada como sujeto de prueba para eso no era otra que yo, así que, si bien existía la desventaja de tener dificultades para adaptarme al cambio de apariencia de Ai, ahora simplemente lo estaba aceptando como es. Con todas las acciones perfectamente calculadas y las miradas que las respaldan, no es de extrañar que ella no solo sea el centro de Bekomachi sino que también tenga la capacidad de ser perfectamente amada, pensé. En casa, siempre practicaba frente al espejo, ajustando la forma de sus ojos y boca para crear una sonrisa, y agregando su personalidad única, segura y a su ritmo, es como darle alas a un león. Entonces Yume, ¿cuál es mi agenda hoy? No hay, así que duerme hasta que lleguemos. De ninguna manera. Pft. Además de eso, últimamente la frecuencia con la que ella actúa como mimada está aumentando, así que me pregunté si la mimé demasiado durante ese tiempo. Entonces, parecías amigable con ese chico con el que estabas hablando antes, se llevaban bien. Yume, ¿estás celosa? ¿Por qué tendrías celos de los niños? Pftai ya no es una niña, ¿sabes? Ven a hablar conmigo cuando tengas al menos 20 años. Quedan 4 años. Sí. Con esas palabras, como si estuviera de buen humor, ahí siguió tarareando, y yo sentí una extraña inquietud, pero pensando que no era algo de qué preocuparse, sin más horarios hoy, regresamos a casa. Pero en ese momento, la botella de agua apenas visible en el bolso de ahí me molestó un poco, pero pensando que probablemente era una bebida que compró y bebió durante la práctica de actuación en la compañía, decidí decirle que la tirara cuando llegáramos a casa y continué conduciendo. O si no ahí en tercera persona. Como siempre, después de estar activo en la compañía Laleli y esperar a Yume, un chico se acercó a Ai. El nombre de ese chico era Kamiki Hikaru, la persona de la que Yume siempre desconfiaba. Kamiki Hikaru se acercó a Ai y le dijo. Tú también trabajaste duro hoy, Ai-san. Sí. Kamiki, tú también trabajaste duro. Sigues mintiendo, no. Jaja, ¿de qué hablas? Desde mi punto de vista, Kamiki es el más minucioso, no. En serio. No estás intentando llenar algún vacío con mentiras, Ai-san. Quizás en el pasado. Ahora no. Ante las palabras de Kamiki, Ai reflexionó por un momento, luego sonrió con una expresión genuina, no una mentira. Sí, porque tengo a Yume. O si no Yume, es así. Al menos es mayor, así que ¿qué tal si le agregamos San? Jaja, lo pensaré. La emoción que sintieron Osino Ai y Kamiki Hikaru podría describirse como odio mutuo. Suspiro, bueno, honestamente, discutir más no ayudará, así que te daré el objeto que mencioné antes. La verdad es que era medio chiste, ¿cómo lo conseguiste? ¿Quién sabe? No es eso lo que te da curiosidad, Ai-san. Al final, con que consigas lo que deseas, eso es todo lo que importa, ¿verdad? Nuestro trabajo aquí termina el mes que viene. Sí, sí, cierto. Entonces me quedo con el objeto. No sé para qué lo usarás, pero espero que al menos con ese objeto, quedes expuesto como el peor mentiroso. Ante tú, guardián. Jajaja. Si dices más, podría matarte, ¿sabes? Los ojos de Ai instantáneamente se volvieron negros mientras miraba a Kamiki Hikaru, y sintiendo incluso locura en esa mirada, Kamiki momentáneamente no pudo decir nada y su cuerpo se puso rígido. Pero pronto, Kamiki, volviendo a ponerse la máscara, sonrió amargamente y dijo. Realmente, da miedo. Gente con talento para mentir. Estamos en el mismo barco. Desde fuera hablaban con expresiones alegres, pero si uno escuchaba atentamente su conversación, el contenido era el opuesto de una discusión armoniosa. Durante la pesada conversación, Kamiki Hikaru le entregó a Ai lo que parecía ser el artículo, una botella de agua, y cuando Ai lo recibió y lo puso en su bolso, apareció Yume. Vine a recoger a Ai. Ah, Yume. Kamiki no pudo evitar estremecerse de nuevo al ver a Ai,
quien hablaba con una sonrisa genuina y radiante, no con la expresión falsa de cuando hablaba con él. Porque lo que le dio a Ai era una bebida para recuperar la fatiga con pastillas para dormir. Suspiro, da miedo. De verdad. Sintiendo la locura de Osino Ai una vez más, Kamiki Hikaru hizo contacto visual con Osino Yume, quien estaba a punto de irse, y si la emoción que sentía Ai era locura, la emoción que sentía Osino Yume frente a él era: si haces algo que no uses, te mataré, mocoso. Miedo. Pero dentro de ese miedo, el pequeño placer que sentía no podía predecir qué eventos futuros se desarrollarían. Mientras tanto, afuera y dentro del auto de Yume, Ai seguía observando a Yume conducir y dijo: Ag. Yume, ya no tienes ningún horario aparte, ¿verdad? Pero no soy tu manager. O en este punto, no eres mi manager. Ai. Soy guardaespaldas, guardia de seguridad. No tengo tiempo para gestionar tu agenda. En serio. Ai, gracias a Kamiki Hikaru de la compañía Laleli, había diversificado sus expresiones, mentiras, y si sus sentimientos hacia los demás eran falsos, sus sentimientos hacia Osino Yume siempre eran genuinos, por lo que a menudo explotaba la debilidad de Yume, que no era realmente una debilidad, actuando de manera linda, sabiendo que eventualmente él cedería. Yume todavía es débil ante esto, Suspiro. Mientras pensaba en el artículo recibido de Kamiki, Ai trató de ocultar su creciente sonrisa y continuó preguntando sobre el horario, y después de darse cuenta de que no había horarios, su deseo de llegar a casa creció rápidamente. Entonces Yume, ¿cuál es mi agenda hoy? No hay, así que duerme hasta que lleguemos. De ninguna manera. Pft. Entonces, sintiéndose reconfortada por la preocupación de Yume por su interacción con Kamiki, Ai, ocultando su vergüenza, adoptó el comportamiento de una niña juguetona y dijo: entonces, parecías amigable con ese chico con el que estabas hablando antes, ¿se llevaban bien? Yume, ¿estás celosa? ¿Por qué tendrías celos de los niños? Ai ya no es una niña, ¿sabes? Ven a hablar conmigo cuando tengas al menos 20 años. Quedan 4 años. Sí. Según las palabras de Yume, quedaban 4 años, pero Ai no tenía intención de esperar 4 años. Sí, no hay necesidad de esperar 4 años, ¿verdad? Yume sintió un escalofrío como si su cuerpo temblara, pero no importaba cuán inhumano fuera Yume, parecía imposible leer perfectamente los pensamientos internos. Capítulo 6, el destino ya estaba cambiando. Osino Yume en primera persona. Llegamos. Milímetros, abrázame. Suspiro. Como si llevara algo precioso en su bolso, se aferró a él con fuerza mientras despertaba aturdida. Al final, la cargué como una princesa desde el coche, entré en casa todavía con ella en brazos y, con cariño, la arrojé al sofá de la sala. Puh. Te moví. Aunque pensé que no debía consentirla demasiado, y me vi inevitablemente cediendo, sentí que me había convertido en un guardián perfecto hasta ese punto. Yume. ¿Por qué? ¿Qué pasa si un niño lindo como yo se lastima la cara? El sofá es suave, así que debería estar bien. Eso es demasiado. Mientras dejaba que las quejas de Ai entraran por un oído y salieran por el otro, como era de noche, tenía que preparar la cena, y siempre era mi trabajo decidir el menú de la cena. Por supuesto, habría preparado comida japonesa como siempre, pero hoy, por alguna razón, tenía antojo de comida coreana, así que abrí el refrigerador para revisar los ingredientes. Faltaba el ingrediente más importante para hacer el guiso de kimchi, por lo que tuve que ir al mercado a comprar y, afortunadamente, ya estaba vestido, así que pude salir inmediatamente. Cuando estaba a punto de irme. Ai, voy al mercado. ¿Necesitas algo? Agenda. Parece que no necesita nada. Para cortar apropiadamente las tonterías de Ai, inmediatamente cerré la puerta principal y salí. Al mirar el amplio patio, pensé que no estaría mal tener un perro guardián bien entrenado o algo así en este patio en caso de situaciones inesperadas cuando no estoy cerca. Con pensamientos tan triviales,
después de terminar de comprar en el mercado y regresar a casa, Ai todavía estaba acostado en el sofá viendo la televisión. La apariencia de Ai, ella estaba usando mi camisa como su top y pantalones cortos como pantalones, pero cuando tomó mi ropa, pensando que probablemente lo usaba porque la ropa suelta es cómoda, y mientras pensaba en el guiso de kimchi que tendríamos para cenar esa noche, sin darme cuenta comencé a salivar. De todos modos, como fui coreano en mi vida pasada, no pude evitar conservar un paladar coreano. Se había convertido en una rutina diaria preparar kimchi cada año y fermentar pasta de soja. Por cierto, ahí se le da bastante bien la comida coreana que preparo, así que, como yo, estoy bastante satisfecho. Entonces, el menú de la cena de hoy es un estofado de kimchi de carne de cuello de cerdo con kimchi añejo. Primero, saqué unos 500 g de kimchi añejo almacenado en el refrigerador de kimchi, y unos 400 g de carne de cuello de cerdo para guisar comprada en el mercado, junto con aceite de perilla, cebolla, papa, cebolla verde y el caldo de anchoas preparado y ajo picado, e incluso saqué salsa de soja y pimienta. Primero, lava la carne de cerdo con agua fría y escurre ligeramente la humedad. Y no olvides cortar el kimchi curado en trozos pequeños para que sea fácil de comer. Cuando lo como solo, lo agrego, pero cuando lo como con Ai, cortarlo lo hace más fácil de comer. Y corta ligeramente la cebolla que sacaste, luego corta la cebolla verde primero por la mitad y córtala en trozos de unos 3 centímetros a ojo. Y después de pelar la papa, cortarla en trozos del tamaño de un bocado, luego se realiza la preparación de los ingredientes básicos. Y en la olla preparada, ponemos unas 2 cucharadas de kimchi y aceite de perilla con una cuchara y salteamos hasta que salga un olor suficientemente sabroso. Cuando esté un poco salteado, añade la carne del cuello y un poco de pimienta y vuelve a saltear. Y luego agregamos el resto de los ingredientes preparados, añadimos el caldo de anchoas, lo dejamos hervir y listo. Y después de hervir a fuego alto durante unos 10 minutos, agregue un poco de salsa de soja para condimentar y ajo picado, luego hierva a fuego medio durante unos 10 minutos. Está hecho. El guiso de kimchi añejado con carne de cuello de cerdo perfecto está completo. Oye, ahí, la cena está lista. Sí. Cuando todo terminó, ahí, que ya estaba sentada a la mesa, respondió al llamado, no, mejor dicho, desde cuando estaba allí. ¡Je! ¡Qué rico huele! ¿Qué hay para cenar hoy? Estofado de kimchi. Kimchi. Lo sabrás cuando lo pruebes. Bueno, me gusta todo lo que hace Yume. Es un alivio. La cena siempre es igual, ahí habla de lo que pasó hoy y yo respondo apropiadamente mientras cenamos. Por cierto, nuestro lema es siempre desayunar y cenar juntos. Después de terminar la comida, ahí sirvió una bebida en una taza y me la trajo. ¿Una bebida? Sí. Me lo dio otro compañero del teatro. Dijeron que es una bebida para recuperar la fatiga. Dicen que es efectiva. Gracias, lo beberé. Por coincidencia, había estado un poco cansado últimamente, así que acepté la amabilidad de ahí y bebí la bebida, e inesperadamente, la bebida tenía sabor a mango. En lugar de sabor a mango, hubiera sido mejor sabor a uva. Ahí lavará los platos, así que Yume, descansa en la sala de estar. ¿En serio? ¿Pasó algo bueno hoy? No, parece que algo bueno va a pasar pronto. Veo. Parece que algo bueno sucederá pronto, ¿qué significa eso? Ahí tarareó mientras dejaba esas palabras y se iba a lavar los platos, y mientras yo miraba la televisión en la sala, hoy, a diferencia de otros días, me sentí mucho más cansada. La verdad es que últimamente he estado exagerando. Normalmente a esta hora no estaría tan cansado, pero quizá porque el trabajo se ha acumulado últimamente, empecé a sentirme mucho más cansado. Solo un momento, cerraré mis ojos. El último recuerdo que vi antes de quedarme dormido fue la vista trasera de ahí, era, de. Antes de leer este capítulo el panda rojo te recuerda que te quiere mucho. Capítulo 7, no somos familia. Tercera persona, Osino ahí. Una vez que Osino Yume se quedó dormido, una sonrisa se extendió por el rostro de Osino ahí.
Para ser honesta, cuando hizo ese trato informal con Kamiki Hikaru, no esperaba recibir algo como esto, se sintió como una ganancia inesperada. Cuando vio a Kamiki por primera vez, ahí sintió una sensación de vacío. Notó el vacío en sus ojos y una mirada inquietante y hedonista que la incomodó, indicando que esta persona estaba rota. Sin embargo, como Kamiki también fue quien ayudó a Ai a desarrollar sus talentos actuales, le sintió cierta gratitud. Con estos pensamientos rondando su mente, Ai terminó de lavar los platos y escuchó el ruido del televisor proveniente de la sala de estar. Yume, terminé de lavar los platos, está bien, sí, como un poco de agendas. Llamó para pedir una pequeña recompensa por sus tareas, pero al pasar el tiempo sin obtener respuesta, la expresión de Ai se iluminó considerablemente. Tiró bruscamente los guantes de goma y se dirigió a la sala, donde Yume debería haber estado esperando. Allí, Osino Yume estaba dormida en una postura que nunca antes había visto, con la televisión todavía encendida. Al ver esto, Ai sintió una emoción inexplicable. Calmando su cuerpo tembloroso, se acercó lentamente a Yume, paso a paso. Normalmente, Yume no dormía a esa hora y siempre se despertaba antes que ella, así que su estado actual era como una fruta prohibida para Ai. Jaja, jaja. Yume. Ai acarició lentamente el rostro de Yume con ambas manos. Su tacto descendió gradualmente, comenzando a acariciar su cuerpo. Puaj. Ik. Quizás la sensación fue un ligero cosquilleo, pues Yume movió un poco el cuerpo. Sobresaltada, Ai retrocedió rápidamente, pero al no obtener ninguna reacción, acercó su rostro al de él. Besó los labios de Yume. El placer que sintió fue inimaginable, sus labios sabían a mango. Yume, no quiero esperar 4 años, de acuerdo. Así lo entenderás, ¿verdad? ¿Por qué? Yume es mi única familia, está bien. Mientras hablaba, la ropa que cubría el cuerpo de Ai comenzó a desprenderse una a una. Tras caer el último trozo de tela que ocultaba sus partes íntimas, Ai, ya en su estado natural, se subió lentamente encima de Yume. Se dice que aquel día los gritos de placer de una mujer resonaron muy fuerte en la casa. Primera persona, Osino Yume. Mi cuerpo, se siente increíblemente pesado. Debo haber estado realmente cansado. Mientras intentaba levantarme, me di cuenta de que me había quedado dormido allí mismo, en el sofá. Sentí que algo me agarraba la mano derecha. Al comprobarlo, allí estaba Ai, sujetándome la mano, durmiendo sentada en el sofá. ¿Por qué duermes aquí? No estaba recostada cómodamente, en cambio, dormía apoyada en el sofá, agarrada de mi mano. Parecía bastante incómoda, así que no tuve más remedio que cargarla y llevarla a su habitación. La ropa de Ai estaba un poco desordenada, pero pensando que eso puede pasar mientras duerme, simplemente la acosté en la cama y salí silenciosamente de la habitación. Hoy era día libre para Ai, sin clases ni horarios, así que pensé en dejarla descansar. Sin embargo, yo también tenía mucho que hacer. Primero, antes de salir, sentí la necesidad de lavarme porque tenía el cuerpo extrañamente húmedo. Estaba pegajoso, como si hubiera sudado mientras dormía, así que fui al baño a ducharme. ¿Desde cuándo tengo estas marcas en mi cuerpo? Tenía bastantes marcas en la parte superior del cuerpo que parecían picaduras. Me pregunté si ya era temporada de insectos y simplemente las ignoré. No me di cuenta de la clara marca de mordedura grabada en la nuca. Nunca imaginé que el culpable detrás de estas marcas podría ser el mismo niño que estaba protegiendo. Uf. Después de ducharme, metí mi camisa y ropa interior húmedas en la lavadora. Calenté ligeramente un poco de pechuga de pollo del refrigerador, me la comí y luego dejé una nota. Tengo trabajo en la empresa hoy, así que cuando te despiertes, calienta la comida en el refrigerador. Me aseguré de dejar instrucciones sobre las comidas antes de salir de casa. El primer lugar al que tuve que ir fue a la compañía de seguridad Kume, donde trabajo actualmente. ¿Por qué se llama compañía de seguridad Kume? Escuché que es simplemente porque el nombre del director es Kume, oso, así que le pusieron ese nombre por pereza. Me subí a la bici tranquilamente y partí. Fue un trayecto de unos 20 minutos.
Después de aparcar un poco descuidadamente en el aparcamiento, entré directamente al edificio, saludé a los demás y subí al último piso, a la habitación al final del pasillo. Ya estábamos allí 9 hombres y mujeres, parecía que yo era el último. Ya veo que todos están aquí. Oye, llegas tarde, amigo. Dios mío, puede que llegue un poco tarde, pero no seas tan exigente o te llamarán viejo cascarrabias. Ja. No quiero oír eso de una tía. ¿Quieres morir? Con esos brazos tan delgados. Solo la rutina diaria habitual. El lugar donde me encontraba era para reuniones ejecutivas, lo que significa que solo podían entrar los 10 ejecutivos de esta empresa. Como, por ahora, soy ejecutivo, me habían convocado. Por cierto, la mayoría de los ejecutivos eran personas con personalidades fuertes. Aunque hubiera pequeñas disputas, nunca se pasaban de la raya. Esa era la regla. El director Kume seleccionó personalmente a la gente de aquí, supuestos individuos con habilidades de combate o una mente excepcional. Cada uno tenía sus propios talentos únicos. Pude unirme a la directiva tras llamar la atención del director Kume, y como el sueldo aumentó más de lo esperado, me sentí agradecido. Para garantizar una vida cómoda a los niños que puedan nacer más adelante, probablemente necesitaré bastante dinero, por lo que debería ahorrar con antelación. Los ejecutivos a mi lado estaban hablando entre ellos cuando de repente el sonido de la puerta abriéndose interrumpió la charla. Oh, ya están todos aquí, lo siento. Un hombre de mediana edad, tan grande como un oso, como hacía honor a su nombre, entró. Ese hombre era nada menos que el jefe de nuestros ejecutivos y director de la empresa, el director Kume. Ejem. Bueno, en fin, la razón por la que los llamé a todos aquí es solo para ver sus caras por una vez. Ante esas palabras, los demás ejecutivos gritaron ¡qué demonios!, mientras miraban fijamente al director. Al ver su reacción, este empezó a sudar frío y apartó la vista, provocando un suspiro colectivo entre los ejecutivos, incluyéndome a mí. Al final, tras reunirnos por una razón tan trivial, tuvimos una reunión informal y luego nos fuimos a trabajar. Mientras yo, el último que quedaba, me levantaba para irme a casa, el director habló. Ah, Yume-kun. Sí, director. Al oír su voz, giré la cabeza hacia él. ¿Cómo han sido las actividades de Ai-chan últimamente? Parece que le va bastante bien. Me quedé un poco desconcertado cuando el director de repente preguntó por ahí, pero... Luego, ¿podría conseguir el autógrafo de Ai-chan? Seguro. Incluso tuve la grosera idea de preguntarme cómo esta persona llegó a convertirse en director. Dejando eso de lado, ¿has pensado en probar otro trabajo pronto? Lo siento, pero como todavía quiero ser el guardaespaldas de ahí, rechazaré otros trabajos por ahora. Si tú lo dices, entonces no puedo evitarlo. Si alguna vez tuviera que dejar mi puesto, le pediría a otro ejecutivo con tiempo libre que me reemplazara. Otros empleados fijos podrían ser bastante confiables, pero quería eliminar los factores de riesgo al máximo. Lo entiendo. Fue ese tipo de contrato desde el principio. Gracias. No, debería agradecerte, jejeje. Todavía no olvido cómo preguntaste, ¿me pueden contratar si rompo la pared del edificio, cuando te uniste? En ese momento, estaba fuera de lugar. Jejejeje. Está bien. Al final te reclutamos, Yume-kun. Pues vete a casa. Sí, disculpe. Con el pensamiento vago de que este incidente probablemente seguiría siendo una broma a mi costa, dejé escapar un pequeño suspiro, me subí a mi bicicleta en el estacionamiento y me dirigí a casa. Capítulo 8, la calma antes de la tormenta. Tercera persona, o si no hay. Jeje. Jejejeje. 5 minutos después de que Yume saliera de casa, Ai se levantó de la cama como si nada. Se movió con cuidado para pararse frente al espejo de cuerpo entero de su habitación, comprobando su estado. Acariciándose el vientre con ambas manos, sonrió como si estuviera fascinada. Su apariencia, mientras se acariciaba continuamente, parecía la de una persona obsesionada. En medio de todo esto, sacó algo de su bolso.
Ese objeto no era otro que, una prueba de embarazo. No había forma de saber cómo una herramienta así terminó en manos de una menor como Ai, pero la acarició lentamente, como si fuera un tesoro preciado, antes de colocarla silenciosamente en el cajón de su escritorio y cerrarlo con llave. Lo ocultó como si fuera un secreto que Yume nunca debía descubrir. Tras esconder el objeto, Ai se recostó en la cama como si nada hubiera pasado, recordando lo sucedido la noche anterior. Tan solo pensarlo le acaloraba el cuerpo. Empezó a reflexionar profundamente, quería hacer esas cosas abiertamente después de que ella y Yume estuvieran realmente juntas. Ahí comenzó a darse cuenta de que el sentimiento de amor, que no había experimentado desde la infancia, podría sentirse exactamente así. Sí, es cierto. Amo a Yume. Y no era de extrañar. Porque Osino Ai nunca le había mentido a Osino Yume ni una sola vez desde su tiempo en la instalación. Pero alguna vez le he mentido a Yume. Así es. Osino Ai cambió en el momento en que conoció a Osino Yume, quien decía ser su tutora en las instalaciones. Sintió el amor que no había recibido de su madre. Sintió una profunda felicidad interior, siempre con alguien a su lado que la animaba. Incluso aunque ella le mintiera al mundo, las palabras de Yume la atrajeron, que él creería en ella hasta el final. Cuando se convirtió en ídolo y se unió a la compañía teatral La Leli, conoció a Kamiki Hikaru y aprendió a mentir de él, se dio cuenta de una verdad, incluso si sus sentimientos hacia los demás eran falsos, nunca le mentiría a Osino Yume. Como resultado, Osino Ai llegó a comprender lo que significaba estar enamorado de Osino Yume. En realidad, Osino Ai había comenzado a planificar todo esto desde que tenía 14 años, y la persona que ayudó con el plan no fue otra que Kamiki Hikaru. Aunque siempre observaba las acciones de Yume, durante el último año, había comenzado a comprender a Osino Yume con más seriedad, profundidad que nunca. El resultado fue el incidente de ayer. Honestamente, iba a acostarme desnuda junto a Yume y hacerle asumir la responsabilidad, pero más que eso, bueno, si Yume y yo tenemos un hijo del amor, sería aún más divertido hablar de ello. Sabía que si descubría que estaba embarazada, él no se enojaría, al contrario, se preocuparía sin cesar por ella. Sabiéndolo, Ai no dudó en actuar ayer. Comprendiendo la personalidad de Yume mejor que nadie, Ai se echó una siesta placentera, soñando con la familia que la acompañaría en el futuro. Su siesta continuó hasta que Osino Yume llegó a casa. Primera persona, Osino Yume. Al llegar a casa y abrir la puerta, me invadió una sensación de soledad. Pensando en Ai, que parecía seguir durmiendo, dejé escapar un suspiro inconsciente. Pensé para mí mismo, quien quiera que termine llevándosela, espero que sea alguien que pueda manejar firmemente su actitud caprichosa y a mi ritmo. Aunque el nacimiento de gemelos parecía inevitable en el futuro, pensé que sería bueno si Ai pudiera seguir viviendo feliz con alguien decente, alguien que no fuera Kamiki. Viendo que la hora del almuerzo ya había pasado y era casi la hora de cenar, tomé una decisión. Quizás sería mejor comer fuera hoy. Conclusión, hoy comemos fuera. Ai, despierta. ¿Cuánto tiempo planeas seguir durmiendo? Entré en la habitación donde Ai seguía durmiendo. Al retirar la manta que sobresalía de la cama, la vi. Jejejeje. Yume, ¿estás aquí? ¿Qué estás haciendo? Allí estaba Ai, acurrucada como un gato ronroneando de buen humor. Al entrecerrar los ojos al verla, dejó escapar un sonido. Ñaa. A partir de hoy, simplemente sé un gato. Ahí estaba tratando de ser linda para mí, pero como este nivel de ternura no me afectó en absoluto, agarré la parte de atrás de su cuello y la levanté como a un gato real. Ed. Vamos a comer fuera, así que ponte algo y sal. Gua. Antes de que salga Ai, debería decidir más o menos qué comer, aunque incluso si lo pienso, es inevitable que terminemos comiendo lo que Ai quiere. Yume, ya estoy vestida. No sé nada más, pero me gustaría que dejaras de usar mi ropa todo el tiempo. No es que nos parezcamos, ¿y qué? Y mira esto, no se ve más bonito cuando lo uso. Suspiro. Sí, sí, haz lo que quieras. Aunque siempre pierdo contra Ai, no fue tan malo.
Aún así, me preocupaba un poco que quizás la estuviera malcriando demasiado. Ahí llevaba mi camiseta, mis pantalones cortos de siempre, e incluso el mismo sombrero y mascarilla que yo. Deberíamos comer en un lugar tranquilo. Esta vez fuimos a un restaurante que a veces visito con el director de la empresa. No fuimos en moto, sino en un coche que nos proporcionó la empresa. Después de terminar de comer y volver a casa, empezamos con las tareas domésticas pendientes. Ahí a veces lava los platos, pero yo me encargo de la mayor parte de la limpieza y la colada. Metí la ropa amontonada en la lavadora, terminé de limpiar la sala y el baño, e incluso fregué la bañera. Oye, ahí, entra y lávate primero. Es molesto. Entonces lavaré primero, así que cuando la ropa esté lista, la llevaré a la secadora. Sí. Cuando le doy tareas específicas, ahí las hace bien, así que se las confié y fui a bañarme con tranquilidad. Después de terminar de bañarme y salir, vi a ahí sosteniendo ropa para cambiarse. ¿Vas a lavarte? Sí. Espera un momento. Primero tengo que vaciar la bañera. No, no. ¿Qué dices? Deberíamos ahorrar agua. Ahorrar. En serio. Quizás sea demasiado, pero no suelen ser las chicas de su edad sensibles a las duchas o los baños. Ahora que lo pienso, como ahí siempre se baña después de que yo termine, asumí que ella misma se encargaba del agua. Al final, pensando que esta vez también lo haría como quisiera, la dejé sola. Mientras ahí se bañaba, saqué la ropa de la secadora, la doblé con cuidado, separé la de ahí de la mía y la puse en el sofá. Así, ahí podría llevarse la ropa a su habitación ella sola. Después de terminar su baño, como siempre, ahí trajo el secador de pelo y se dejó caer frente a mí. Cuídame de nuevo hoy. Sí. Como siempre le sequé el pelo. Estaba en un estado en el que jamás esperé que esta rutina diaria se rompiera. Pero pronto, ahí cumplió 16 y yo 20. Y entonces ocurrió el incidente. Capítulo 9, todo empezó con gemelos. Primera persona, Osino Yume. Para ser honesto, esperaba que ahí tuviera un hijo cuando tuviera alrededor de 16 años, pero fue un error de cálculo de mi parte. En la historia original, el embarazo de ahí duró unas 20 semanas, unos 140 días. Incluso sin basarme en esa cronología, pude inferir la verdad por sus acciones. Hacía ruidos extraños y corría al baño en medio de una comida, o se quejaba de un dolor de estómago repentino, solo para quitarle importancia rápidamente con un, no es nada, en cuanto intentaba ver cómo estaba. Me di cuenta vagamente de que había gemelos creciendo en su vientre. Para cuando ahí tenía casi 15 años, su barriga había empezado a hincharse poco a poco. Justo cuando estaba considerando comprar una prueba de embarazo, salió de su habitación con una en la mano, con 2 líneas rojas claras. No pude evitar suspirar, mirando a la chica frente a mí, resignado al hecho de que lo inevitable finalmente había llegado. Y así el tiempo continuó pasando. ¡Ay! Puedo dejar todo lo demás pasar, pero al menos dime el nombre del bastardo que te dejó embarazada. No. ¡Ay! Aunque seas tú, Yume, no lo diré. Suspiro. Aunque ya sabía quién era la compañera, no podía decirlo sin rodeos. Seguí presionándola, pero con ahí permaneciendo tan resueltamente callada, quien terminó levantando la bandera blanca primero fui nada menos que yo. Tras hablar de la situación con Satou, acordamos que ahí se tomaría un descanso temporal de su vida como ídolo. Incluso Ichigo Satou se sorprendió al saber que ahí no me había dicho ni a mí quién era el padre. Francamente, Satou se opuso vehementemente a que ahí diera a luz. Su razonamiento superficial era que una menor de edad y una ídolo no podría continuar con sus actividades si este escándalo se filtraba. Sin embargo, en realidad, estaba profundamente preocupado al ver a la niña que cuidaba como una hija enfrentando una prueba tan difícil a tan temprana edad. Sin embargo, al final, ante la firme determinación de ahí y mi aprobación como su tutor legal, Satou no pudo discutir más. Concluimos el asunto visitando un tranquilo hospital rural. Antes de ir allí, había llamado ocasionalmente a médicos privados para que revisaran el estado de ahí. Afortunadamente,
hasta casi la semana 20, tanto la salud de Ai como la de los gemelos se reportaron excelentes. Pero lo más difícil fue. Yume, quiero comer atún. Seguro. Yume, cómprame carne. Carne. ¿No es eso demasiado? No, no, no es que yo lo quiera, es que nuestros bebés lo quieren. Por favor. Bueno, está bien. Yume. 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 Desde el día en que confirmaron el embarazo de Ai, ella exigía alimentos diferentes cada día. Gracias a eso, quien más sufrió fui yo. El cansancio físico era mínimo, pero el agotamiento mental se acumulaba día a día. Aún así, al ver a Ai acariciando felizmente su vientre, me sentí como un guardián que simplemente deseaba su felicidad. Cuando llegó el día de visitar el hospital que Satou había encontrado, tomé el asiento del conductor, Satou tomó el asiento del pasajero y Ai se sentó atrás. Al llegar al hospital, Satou fue a encargarse del registro mientras yo me quedaba al lado de Ai. Por suerte, había poca gente. Quizás por ser un hospital rural, la mayoría de los pacientes eran ancianos, lo cual consideré una pequeña misericordia. Satou regresó, y los tres, Ai, Satou y yo, fuimos directo a la sala de reconocimiento. Allí conocí a Amamiya Goro, el hombre que pronto se convertiría en Oshino Aguamarina. El examen de Ai comenzó lentamente. Goro empezó leyendo los documentos con la información de Ai, mientras yo le entregaba los informes de nuestros chequeos privados anteriores. Después de terminar los papeles, me miró una vez, luego miró a Satou y preguntó, ¿eres el padre? Ah, no, no soy yo. Es esa persona de allá. Cuando le pregunté, Satou me señaló, negando su participación. Al encontrarme con la mirada de Goro, que se volvió hacia mí, hablé. Soy nominalmente el tutor de este niño. Procedí a explicarle la situación entre Ai y yo. Tras escuchar un poco las circunstancias, Goro se quedó pensativo. Mientras tanto, Ai se quitó el sombrero que llevaba puesto. Ah, esto es todo. Me preguntaba si realmente vería la escena de la historia original, y no pude evitar sentir curiosidad por saber si reaccionaría igual en la realidad. Conociera o no mis pensamientos, el doctor habló. Doctor, ¿cómo está? Existe la posibilidad de estreñimiento severo. Si ese fuera el caso, estaría muerta. No, en serio. Ya que sabes que es un embarazo, podrías dejar de huir de la realidad viniendo hasta aquí. Podría ser igual que el original, pero en serio, ¿ya has tenido médicos que han venido a tu casa para hacerte chequeos antes de esto? No. Ah, eso va viento en popa. Hoy también, Ai defecó bien. Cállate. Sí. Al ver a Ai levantar el pulgar con palabras totalmente impropias de un ídolo, tuve que masajearme vigorosamente las sienes y el cuello con ambas manos para combatir el dolor de cabeza y de cuello simultáneos. Si no lo hiciera, sentiría que me derrumbaría antes que nadie. Procedamos con el examen primero. Necesitamos prepararnos, así que por favor espere un momento. Comprendido. Entonces, puedo comer a agendas mientras, Satou, ¿podrías por favor cubrir la boca de Ai? Está bien eso para una mujer embarazada. Mierda. Por primera vez en 20 años, sentí ganas de maldecir por dentro. Cuando vi el anime original, pensé que era un desastre y seguí adelante, pero al experimentar este caos en primera persona, sentí que me iba a volver loco. Por favor, vuelve pronto, Goro. Tercera persona, Amamiya Goro. Amamiya Goro salió silenciosamente de la sala de exámenes, en un estado de pánico absoluto, con sus pensamientos corriendo a 1.000.000 de millas por hora. Espera, 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 espera. ¿Qué? Es ella. Mirando a través del cristal de la puerta, Goro confirmó la escena en el interior, una chica charlando animadamente, un hombre pelirrojo, supuestamente su guardián, agarrándose el cuello en señal de angustia, y un hombre que parecía un matón de tercera categoría. Echó otra mirada a la muchacha. ¡Qué La verdadera Ai es muy linda. Pensando en esto, Goro prácticamente presionó su cabeza contra el suelo del hospital.
Pero espera, ese no es el punto. Mi ídolo favorito está embarazada. Volvió a mirar por la ventana. Estoy tan sorprendido que siento que voy a vomitar aquí y ahora mismo. Dentro de la habitación, la conversación continuó. Ahí, entonces realmente no me dirás quién es tu compañero. El rubio. Satou, le preguntó a Ai una vez más. Tras una breve pausa, Ai miró a Yume y dijo. Jejejeje. Es un secreto. Puaj. Un secreto, Pues entonces no hay manera de evitarlo. Al ver a Ai sacar la lengua con tanta ternura mientras hablaba, Goro pensó que no tenía otra opción. Sin embargo, Yume, que estaba allí de pie, suspiró, abrió la ventana del hospital para que le entrara aire y se sujetó la cabeza dolorida entre las manos. Irónicamente, la compañera de Ai estaba justo frente a los ojos del doctor. Pero la única persona que sabía esa verdad era la propia Oshino Ai, sentada allí mismo en esa habitación. Capítulo 10. El destino no está escrito en piedra, ¿verdad? Primera persona, Oshino Yume. Después de regresar al hospital, el doctor Goro llevó a Ai a realizar varias pruebas para confirmar el embarazo con más fiabilidad que en casa. Los resultados de la prueba son gemelos, de 20 semanas. Probablemente ya lo sabías. Sí, bueno, lo sabía, pero la información que te di fue de un médico privado al que llamamos a casa, así que es muy diferente a un examen hospitalario propiamente dicho. Quería discutir varias cosas con el doctor Goro, pero detrás de mí se oyó una voz grave. Mellizos. Ay, ¿de verdad planeas dar a luz? Te lo digo una y otra vez, si se sabe que estás embarazada y que vas a dar a luz a los 16. Se acabó. Para ti y para nuestra agencia. Aunque dijo eso, sabía que el director Satou estaba más preocupado por ahí que nadie, así que guardé silencio. Ya había dado mi respuesta, respetaba plenamente la decisión de Ai. Claro, ya se había esforzado mucho por persuadirme, pero le dejé claro que debía rendirse. El director Satou probablemente no insistiría más en el asunto. Entonces Ai habló. Oye, ¿qué opinas, doctor? Le desvió la pregunta a Goro. Mientras tanto, pensé, por favor, habla con educación. Le pedí al director Satou que se quedara en la habitación por el momento y, a petición de Ai, para tomar un poco de aire fresco, subí con ella a la azotea. Las opiniones de los fans pueden ser volubles, ¿no lo crees, Ai-chan? Probablemente fui el único que escuchó sus murmullos. Ai abrió la puerta primero y salió a la azotea. Ah, doctor. La señorita Oshino y, el señor Oshino. Yume está bien. Ajaja, bueno entonces, Yume-kun. El doctor Goro miró a Ai, que estaba frente a la brisa nocturna, y dijo, señorita Oshino, la brisa nocturna no es buena para su salud. Está bien, robé la ropa de Yume, así que estoy usando capas gruesas. No hay problema. ¿Cómo se supone que debo reaccionar cuando admitas con orgullo que robaste mi ropa? Ya sea que supiera mis pensamientos o no, Ai abrió los brazos y miró las estrellas. Elegí este lugar por recomendación del director, y es un buen lugar. Las estrellas son súper visibles, no se ven tan claras en Tokio. La razón por la que viniste hasta aquí es para destacar en Tokio. Ante las palabras del doctor Goro, Ai mostró una cara seria por un momento, luego su expresión cambió nuevamente. Te hablé de mi trabajo. Volviendo a la expresión de una chica normal, Ai le preguntó al doctor Goro. Hace un tiempo, tuve un paciente que era fan tuyo. UPS pensé que como los doctores aquí son todos ancianos, no se sabría, pero supongo que es imposible ocultar el aura que fluye de mí. Problemas, verdaderos problemas, ¿verdad, Yume? Esa confianza en uno mismo es linda, parecía decir la cara de Goro. Tisk. Chasqueó la lengua. Goro se estremeció. Ejem, entonces, por casualidad, está planeando dejar de ser una ídolo, señorita Oshino. ¿Por qué? No voy a renunciar. Pero eso es. Bueno, para ser sincero, como no tenía familia de pequeño, claro. Ahora tengo a esa Yume tan genial de ahí. En fin, como que,
Anhelaba tener algo así como una familia, ¿sabes? Ahí acarició cuidadosamente su estómago. Las cosas en mi vientre, son gemelas, ¿verdad? Las cosas en mi vientre, por favor, cuida tu lenguaje. Pero conociéndola, ese hábito probablemente no se arreglaría en toda una vida. Ahí se acarició el estómago y miró al doctor Goro, mostrando una sonrisa sincera sin rastro de falsedad. Sí, si doy a luz, seguro que será una familia ruidosa y feliz. Ah, claro, Yume será la guardiana, así que tampoco hay problema. Bien. Así es. Aunque sean hijos de otro hombre, protegeré a Aqua y a Ruby hasta que sean adultas. Y, por supuesto, planeo proteger a Ai con sinceridad hasta que encuentre una pareja de verdad. Al escuchar las palabras de Ai, el doctor Goro tartamudeó, dar a luz, y continuar como un ídolo, luego. Sí. No lo anunciaré. El rostro que hasta hacía un momento había estado sonriendo sinceramente, ahora estaba cubierto por una máscara de falsedad, mostrando al perfecto, Ai de la Ai. Pero los ídolos son ídolos, ¿verdad? Seres que brillan con la magia de la mentira es la forma más alta del amor, ¿verdad? Entonces, amas con mentiras, Ai. Esconder a uno o dos niños es lo que hace a un ídolo de primer nivel. Pero si ese es el camino que elegiste, te cubriré tanto como sea necesario. Ser un ídolo es un trabajo divertido donde añades mentiras a mentiras. No importa lo doloroso que se ponga la situación, cantas en el escenario para todos, para hacerlos felices. Pero, si aparece alguien que haga añicos tus mentiras. Pero en cuanto a la felicidad, ojalá fuera real. Aunque nadie lo sepa, tenemos corazón, y vida también. Sí, tu vida es tuya. Tu corazón es tuyo, o si no hay. La felicidad de una madre y la felicidad de un ídolo, normalmente, tendrías que elegir una, pero... Entonces, si el final que quieres es ahora mismo, en esta situación. Quiero a ambos. O si no hay es codicioso. Incluso si eres codicioso, te respaldaré sin importar lo que cueste. Al escuchar los pensamientos de Ai, no, su avaricia, reafirmé mi determinación. Y parecía que no era el único que se había armado de valor. Entiendo. O si no Ai, te ayudaré a dar a luz de forma segura. Traeré bebés sanos. Ja. Qué fuerte devoción por parte de los fans. Amamiya Goro. Al mirar el rostro de Amamiya Goro, estaba literalmente lleno de determinación. El director Satou regresó al hotel y yo me quedé para cuidar a Ai. Por ahora, usemos un alias en nuestro hospital. Está bien que sigamos llamándote Yume-kun. Sí, me parece bien, doctor. De acuerdo, gracias. En fin, si piensas volver como ídolo pronto, la opción de un parto sin dolor. No, todo bien. Estoy súper sana. Tranquilizarse. Ay. Pasó el tiempo. Alrededor de la semana 28. En su caso, la posibilidad de una cesárea es alta. Bueno, dado el físico de Ai, no se pudo evitar. Si el cráneo del bebé es grande, con tu físico, la apertura pélvica podría ser insuficiente. Una cicatriz en el vientre. El director Satou estaba escuchando la consulta y parecía muy preocupado. De hecho, yo también estaba bastante preocupado, pero si me quedaba una cicatriz quirúrgica, planeaba buscar un médico en el extranjero que pudiera estirparla perfectamente más adelante. Como siempre, sin darme cuenta de mi inquietud interna. Pero son los bebés de Osino ahí, ¿verdad? Seguro que serán unas bellezas con cabezas pequeñas. Ay, eres una mujer embarazada, una mujer embarazada. Oye Yume, en serio. Cálmate. Ja 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 ja. Una vez más tuve que contenerme. Pasó el tiempo hasta la semana 40, la fecha prevista del parto. Doctor, usted está trabajando duro, pero si lo llamo, vendrá enseguida. Sí, mi casa está cerca. Yume-kun, cuida bien de ahí. Sí. Al salir a mamilla de la habitación, sentí de repente que había olvidado algo. Aunque no recordaba qué era, no podía quitarme una sensación de inquietud.
Unos 30 minutos después de que Goro se fue. Me acordé. La persona que renacería como Oshino Aquemerin no era otra que el médico de cabecera de ahí, Amamiya Goro. ¿Por qué lo olvidé? Tengo mejor memoria que la mayoría, y me he estado recordando a diario que no debo olvidar la historia original. Al verme levantarme de repente, ahí se sobresaltó. La miré y le dije, ahí. Surgió algo urgente. Vuelvo enseguida, así que espérame aquí, vale. Yume. Está bien, también hay una enfermera aquí. Regresaré pronto. Ah, sí. Después de decir eso, en lugar de atravesar la puerta, salté por la ventana. Ahí, conociendo mis habilidades físicas hasta cierto punto, simplemente reaccionó con un casual, pero la enfermera gritó sorprendida. Este es el tercer piso. Ella intentó gritar, pero después de verme aterrizar suavemente y salir corriendo, cayó en un silencio atónito. Corrí hacia la casa de Goro siguiendo el mapa que había memorizado. Esperaba sobre todo que alguien cercano no muriera así, independientemente de la historia original. Por favor, no dejes que llegue demasiado tarde. Tercera persona, Amamiya Goro. Mientras caminaba tranquilamente hacia casa, Amamiya Goro pensó para sí mismo. Sí, así es. Sinceramente apoyo la felicidad de Oshino Ai. Tú, estás a cargo de Oshino Ai. Un hombre encapuchado habló con Goro. Goro se preguntó cómo este hombre sabía el verdadero nombre de Oshino Ai, que no era público. Ella está usando un alias para sus consultas, incluso si la viste en el hospital, ¿cómo sabe su apellido? Goro se acercó lentamente al hombre encapuchado. ¿Estás involucrado? ¿Puedes decirme tu nombre? No he recibido ninguna información de Yume-kun sobre este tipo. Eso significa que es peligroso. Mientras Goro intentaba agarrar al hombre encapuchado, el extraño repentinamente salió corriendo hacia el bosque. Oye. Espera. Persiguió al hombre encapuchado que huía. Es un acosador. En este momento, con el nacimiento inminente. El encapuchado había desaparecido en la oscuridad. Goro sacó su teléfono y usó la linterna para mirar a su alrededor. Lo perdí. Maldita sea, me hace correr por este sendero de montaña. ¿A dónde fue? Esas fueron las últimas palabras que pronunció Amamiya Goro. Ah, vaya, eso fue sorprendente. De repente, mi mente se queda en blanco, me equivoqué. Ah, mi teléfono. ¿Qué pasa si ahí entra en trabajo de parto? ¿Dónde está mi teléfono? ¿Dónde está? Está oscuro. No puedo ver bien. Además, mi cuerpo no se mueve correctamente. Necesito apresurarme. Lo prometí. Para ayudarla a dar a luz bebés sanos. Necesito levantarme y ayudar a nacer a sus bebés. Doctor Goro. Ah, Yume-kun. Necesito presenciar el nacimiento de Ai, de. Ese fue el último pensamiento consciente de Amamiya Goro. Primera persona, Oshino Yume. Doctor Goro. Maldita sea, maldita sea, maldita sea, maldita sea. ¿Qué importa la historia original si mi vida está aquí, en este mundo? ¿Qué clase de protector soy si no puedo salvar ni a una sola persona que apoyó a Ai? Aún podrá salvarse si lo muevo ahora. No, su respiración es gradual. Ah. Sí. Ay. Frente al cuerpo frío y sin vida del doctor Goro, lo único que pude hacer fue gritar para liberar esta emoción loca. ¿Cuánto tiempo había pasado? El nacimiento de Ai terminó de manera segura. Los gemelos se han reencarnado de forma segura. Varios pensamientos pasaron por mi mente, pero la pregunta más importante fue: ¿por qué no me acordé? Sí, esto era lo más importante. ¿Por qué no te vino a la mente el evento más crucial del pasado? A medida que las dudas comenzaron a acumularse. Graznido. Graznido. Cuervos. Los cuervos empezaron a congregarse. Entonces, se oyeron pasos acercándose. Por la velocidad y el peso de los pasos, no era un adulto, un niño. Una chica que parecía estar en sus primeros años de adolescencia caminó lentamente hacia mí.
Me pareció extraño, pero mi cuerpo, instintivamente, se preocupó por su presencia. Al final, ataqué con todas mis fuerzas. Detener. El puñetazo que le di fue bloqueado por algo delante de ella. Parecía una pared invisible y sólida. Pensé en golpearlo con ambas manos, pero la presencia frente a mí no parecía hostil, así que bajé el puño. ¿Quién eres? Yo. Bueno, ¿quién podría ser? Si estás planeando jugar juegos de palabras, aquí y ahora. ¿Vas a matarme o algo así? ¿Crees que no puedo? No, para nada. De hecho, podrías haberme matado hace mucho tiempo con el poder que tienes, o si no Yume, o debería llamarte, censurado. ¿Qué? ¿Cómo conoce mi pasado? No, mi vida anterior. ¿Qué es esta chica, esta presencia? No te preocupes demasiado. Es imposible que te ponga una mano encima. Ja. Vine ante ti para decirte que solo tú puedes cambiar el destino a partir de ahora. Destino. Sí. Amamiya Goro, que yacía ante tus ojos, tenía el destino de morir. Tu memoria se confundió por un momento, ¿verdad? Probablemente fue la primera y la última vez. Algo así no volverá a suceder. Bueno, ¿qué tal si primero intentamos cambiar el destino de la muerte de Osino Ai? Por supuesto, pero al final, es tu elección. El destino, siempre es algo que tomas con tus propias manos, ¿verdad? Fufufufufu. Con esas palabras, la niña desapareció y el cuerpo del doctor Goro desapareció junto con ella. Ja, el destino es. Bueno, el destino es algo que se toma con las manos, sí, lo tomaré tanto como sea necesario, para la felicidad de Ai, Aqua y Ruby. Con estas manos, definitivamente. Lo juré allí mismo. Si la muerte de Ai es el destino, definitivamente lo destruiré. Esto ha sido todo por ahora. Gracias de corazón a quienes se han suscrito recientemente, les desea una hermosa semana. Adiós.